Volverlo a leer porque no está grabando. Estás muteado, Douglas. Perdón, sí, se me había olvidado grabar. Perdón, ya estamos grabando. Estábamos estudiando Génesis 28 del 10 al 22 y los que no habían escuchado la lectura, pues por favor leanlo en su casa. Y aquí comenzamos la semana pasada a estudiar esa parte donde pues llegó Jacob, llegó a este lugar y descansó. Y se recuerdan que él se acostó, decidió empezar a prepararse a dormir porque empezó a caer la noche. Empezó ese ambiente de oscuridad. Y acuérdense que hemos estudiado esa parte de la oscuridad que está rodeada, dice el Señor está, el secreto del Señor, el Señor está rodeado de tinieblas, de nubes. Y siempre el Señor va a tener esa cortina, esa como de oscuridad. Y cuando es la noche, ahí es donde el Señor nos empieza a hablar, nos empieza a bendecir, nos empieza a mostrar cosas. Yo les decía la semana pasada que yo he tenido experiencias, que hay un momento como que uno tiene un sueño ligero y ahí empieza uno como a tener otro tipo de sensaciones o ¿cómo decirlo? Como, sí, como sensibilidad se le abren como a uno otra dimensión. Yo no lo puedo explicar, pero como que uno empieza a ver como otro mundo espiritual que no lo podemos ver cuando estamos totalmente despiertos. Luego viene el sueño profundo, pero todo ese ambiente de sueño, de descanso, está rodeado de oscuridad. Y hablábamos de que incluso cuando nosotros nos preparamos a dormir, lo que hacemos es oscurecer la habitación y estar en un lugar oscuro. Y ahí es donde descansamos. Entonces podemos entender que esa oscuridad, las tinieblas o la oscuridad, es una creación de Dios que el diablo se robó una parte y las corrompió. Pero la oscuridad le pertenece a Dios, las tinieblas le pertenecen a Dios. Dios se rodea de esa oscuridad para guardar su secreto. Y es donde el Señor hace morada para nosotros, hace su casa en ese lugar secreto. Entonces, eso, ¿se acuerdan cómo nos lo explicó también Luciano el año pasado? Pero básicamente la casa del Señor es un lugar donde está rodeado de ambientes o lugares, y eso lo podemos ver más adelante en Ezequiel, pero ahí hay muchísimos lugares. Y se acuerdan que el Señor nos dijo, voy a preparar morada. Pues la casa de Dios es eso, es un lugar donde se guardan cosas. ¿Se acuerdan que también hablábamos de que así como está la casa de Dios, también, y hay lugares secretos, ahí está el lugar secreto, nosotros también tenemos nuestros secretos o lugar secreto, donde guardamos las cosas que se vuelven tesoros para nosotros. Entonces, entre todo ese contexto, viene Jacob y llega a este lugar y escoge una piedra y la pone por cabecera. La cabecera, acuérdense que es un lugar donde es un lugar que determina o da la imagen de dominio, gobierno. La cabeza es donde se toman las decisiones. De ahí sale la palabra de Dios, de la boca de Dios, de la cabeza. Es gobierno. Entonces, cuando Jacob pone su cabeza sobre esa piedra, después podemos ver que esa piedra es el fundamento de donde se empieza a construir una casa. Y esa piedra, después podemos ver que es el Señor Jesucristo, la piedra angular, de donde todo edificio empieza a construirse. Entonces esa piedra dice, es el fundamento. Tomó esa piedra y de ahí hizo un altar. Eh, Lo interesante acá es que cuando él se despertó, entró en conciencia y dijo, este lugar es terrible, casa de Dios y puerta del cielo. Dentro de todo esto, pues podemos ver que el Señor le hace unas promesas impresionantes, que son las promesas de Abraham, porque su papá, Isaac le dice que el Señor te dé la promesa de Abraham. ¿Se acuerdan que estudiamos las promesas de Abraham? Y la hermana Níquel me mandó un mensaje la semana pasada diciéndome cómo fue que leímos también, si quieren lo podemos revisar. Y no sé, Níquel, ¿nos quieres también compartir lo que el Señor te mostró? Esto lo leímos en Génesis, ¿se acuerdan? 17. Aquí se los voy a poner.
También ahí podemos ver cómo el Señor le cambia el nombre a él y a Sara. No sé si Nike nos quieres comentar sobre eso. Pues, solo fue un comentario, una cosa que comenté con Luciano, de cabal le dije de algo que había oído una prédica en el radio de Sergio Enríquez, que él comentó que a Abraham, Dios le cambió el nombre a Abraham, pero lo que hizo fue que le dio la H de su nombre, la Hey. A mí eso me impresionó, pero entonces le pregunté a Luciano y platicando, estábamos así, entonces le agregó la Hey a su nombre porque en hebreo no hay dos As en el nombre de Abraham, sino que solo es como se pueda leer, ¿verdad? Abraham nada más. Y entonces la Hey es la quinta letra del alfabeto hebreo. Es el número 5 y ese número 5 quiere decir la gracia de Dios o la gracia del nombre de Dios, de su nombre. Entonces Abraham le cambió el nombre completamente porque la gracia de Dios estaba sobre él, estaba con él todo el tiempo, ¿verdad? Y además la letra G quiere decir ventana o revelación o mirar con asombro, decía. Y entonces eso nos lleva, o me llevó a mí, estábamos platicando ahí con Luciano, que decía, como cuando Dios sacó a Abraham de su tienda y le dijo que mirara al cielo y mira las estrellas a ver si las puedes contar, y que así van a ser tus hijos, tus generaciones por siempre, ¿verdad? Y entonces ese mirar con asombro o mirar por una ventana o mirar lo que Dios hace es contemplar a Dios y la revelación divina de Dios, que es una cosa, pues a mí me dejó con la boca abierta esto de que le agregó solo una letra de su nombre, o sea, es algo impresionante, o sea, para que una letra del nombre de Dios esté y Dios le pueda cambiar el nombre a alguien de esa manera, ¿verdad? Entonces, y Abraham y Sara, los dos fueron padre y madre de multitudes, de naciones, de siempre, ¿verdad? Entonces, es una letra del Yud Hei Vav Hei, del nombre del Señor, de Jehová, lo que hizo que le cambiara a Abraham todo, ¿verdad? Solo eso era el comentario que yo había hecho. Gracias, Nike. Y la verdad que uno empieza a entender varias cosas porque si el Señor no nos da parte de su nombre o su nombre, nosotros no podemos entender estas cosas. Su naturaleza es la que nos empieza a revelar todo esto. Y cuando Jacob vio lo que estaba viendo en ese lugar, el Señor le mostró porque abrió una ventana, abrió una revelación de su propia naturaleza. Se recuerdan que la semana pasada también identificamos quién era esa escalera, en quién está el estrado de los pies del Señor, del Dios Padre, en Jesús. ¿Se acuerdan cómo nos enseñó la hermana Flori? Y de igual manera, esa escalera toca esa tierra. Y así nosotros también somos figura del estrado de los pies de Jesús, donde esa tierra tiene que tocar, esa escalera tiene que tocar nuestra tierra, la tierra de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a subir y bajar los ángeles, a asistirnos, a bendecirnos. Y todo está reflejado y representado en la figura del Señor Jesucristo. El Señor lo llena todo, lo completa todo. No hay nada que se le escape de sus manos. Por eso es importante entender estas cosas, porque cuando vemos que, vean, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a David? Y le dijo, te he seguido y he caminado contigo por donde quiera que vas. Y lo mismo le dijo el Señor a Jacob. Regresemos a Génesis 28. Y se recuerdan cómo le dijo lo que le acaba de leer el hermano Geraldo. Vamos a ver, aquí está donde dice. Vamos a ver, dice, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas. Y por donde quiera que vayas, quiere decir que ese lugar, casa de Dios y puerta del cielo, va a estar donde Jacob iba a estar. Y eso significa que también si nosotros tenemos parte de su nombre, si el Señor Jesús está en nosotros, siempre vamos a estar en ese lugar, casa de Dios y puerta del cielo, no importa dónde estemos. Y aquí, hermanos, bueno, y dice,
te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Entonces, compartíamos también con la hermana Marta Estela. Y aquí, Marta Estela, quisiera invitarte a que nos cuentes de lo que me comentaste, de tu testimonio, de lo que el Señor te mostró también. Bueno, fíjense, hermanos, que hace muchos años, por lo menos, no sé, si 25 o 30 años, cuando acabábamos de terminar nuestra casa en Quetzaltenango, de construirla, el Señor me habló un día y me dijo que mi casa era casa de Dios y puerta del cielo. Entonces yo quería mandar a hacer un rótulo en hierro forjado que dijera Villa Casa de Dios y Puerta del Cielo. Pero mi difunto esposo no me dejó, me regañó, ¿verdad? Me dijo que era ridículo. Bueno, entonces yo desistí, pero yo siempre sabía que mi casa era casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, de repente en mi casa comienza a haber visitación de ángeles. Llega una hermana de Hebrón y la hermana me dice, Marta Estela, exactamente aquí donde estoy parada hay un altar encendido a Jehová. Sí, le dije yo, es cierto, ahí hay un altar encendido a Jehová. Y por estas escaleras suben y bajan los ángeles. Sí, mi hermana, le dije, es cierto, porque yo los he visto. Al tiempo llega otra sierva de Dios, una predicadora, tal vez ustedes la recuerdan, americana, que se llamaba Katharine Baxter. Y ella hizo un libro que se llama Una revelación divina del infierno. Y entonces cuando ella entra a mi casa me dice, hermana, esta casa está en un proceso de remodelación. ¿Cómo así? Esta casa está siendo totalmente transformada. Los ángeles se están moviendo, quitan los cuadros y ponen otros cuadros. Y en esta casa hay presencia de ángeles. Sí, hermana, es verdad lo que usted me está diciendo. Y luego viene otra experiencia grande. Se entran los ladrones a todas las vecindades donde yo vivía. Eran casas grandes, de jardines muy grandes. Y se roban los carros, les vacían las casas. Y entonces, a las 5 de la mañana me llaman por teléfono los vecinos, Marta Estela, levántese. Yo digo, ¿qué pasa? Usted ya fue a ver que todas sus cosas están en orden, toda su casa. Entonces yo bajé y toda mi casa estaba en orden. Entonces les dije, miren, ¿por qué me están diciendo esto? Porque se entraron los ladrones, nos durmieron a los perros. Bueno, ¿para qué les cuento todo la trifulca? Entonces, a las 2 de la mañana, yo estaba profundamente bien dormida ese día y oí que mi esposo llegaba con unos amigos. Entonces me levanté, fui al baño, me lavé la cara, los dientes, las manos, me peiné, me puse mi bata y dije, Gustavo viene, voy a bajar a atenderlos. Cuando yo estaba bajando las gradas de mi casa en oscuridad, mi mamá también iba en las gradas. Y le digo, mamá, ¿y usted qué está haciendo aquí? Mija, es que oí que vino Gustavo con gente y voy a ayudarte. Ay, mamá, gracias. Cuando bajamos, no había nadie. Entonces vine yo y le dije, mamá, nosotros lo que oímos fueron ángeles. Ay, mija, me dijo, ahora sí, sé que es cierto. Bueno, vámonos a acostar y nos acostamos. Cuando los vecinos me llaman y yo me levanto y salgo al jardín, todo mi jardín tenía las botas de los hombres, pasaron por mi jardín. Se brincaron por la puerta de atrás y como todas las paredes eran blancas, estaban los pies de los hombres ahí, donde se brincaron. Entonces yo entendí que por causa de los ángeles, los ladrones vieron gente, vieron hombres. Y por eso se fueron de largo. Bueno, pasan los años y me toca salir de mi casa. Y me vengo a Guatemala y yo tenía mucho dolor en mi corazón porque un buen día entendí que yo había salido de mi casa de Quetzaltenango sin la guianza y el permiso del Señor.
Y yo lloraba y me dolía tanto porque mi casa era casa de Dios y puerta del cielo. La semana pasada, cuando yo oigo lo que Douglas enseña, entiendo que casa de Dios y puerta del cielo es a donde yo vaya. Entonces, el lamento que tenía por haber salido de mi casa sin pedir el permiso del Señor, salí de mi casa por miedo a muchas cosas. Entonces, ahí yo entendí que estaba equivocada, que este apartamentito en el que vivo, que me ha costado tanto aceptarlo, agradecerle a Dios por él, también es casa de Dios y puerta del cielo. Y eso fue lo que le conté a Douglas. Amén. Amén, amén. Pues hermanos, eso es bien importante porque imagínense, no importa dónde estemos, porque dice aquí, el Señor va a ir con nosotros a donde nosotros vayamos. O sea, las promesas de Abraham, las promesas a Jacob, son promesas heredadas para nosotros, ¿verdad? No hay, el Señor va a seguir y nos va a enviar a donde nosotros estemos, Él va a estar con nosotros. Y acuérdense que en la iglesia nos han enseñado que la tierra es a la que se refiere la Biblia en el Antiguo Testamento es figura de la tierra de nuestro corazón, que tiene que ser conquistada. Ahí en esa tierra hay gigantes, hay ciudades fortalecidas, donde están todos nuestros argumentos que van en contra de la palabra de Dios, que el Señor se encarga de derribar, de arruinar, de destruir, de arrancar, para poder él edificar y sembrar su palabra y su nombre. Entonces, no importa dónde estemos, no importa dónde vayamos, el Señor va con nosotros. Y miren, y gracias Marta Estela por compartirnos eso, porque a mí me edifica mucho, porque no importa dónde estemos, y no solo donde estemos en lugar físico, en la condición o en la situación que estemos. Si estamos teniendo un problema, una aflicción, una situación de estrés, una aflicción, una situación de que no sabemos qué hacer, ahí podemos nosotros levantar, miren lo que dice acá, poner esa piedra que levantó a Jacob. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por columna y derramó aceite sobre ella. Esa piedra lo que es representada por el Señor Jesucristo. Él es nuestra piedra del ángulo. Esa piedra es donde nosotros podemos tomarla como nuestra base de columna del edificio, de esa columna que habla acá. No importando dónde estemos. Y acuérdense también lo que el pastor nos enseñó sobre la piedra. La piedra no es un lugar específico donde podemos construir una casa. Porque dice, o construye sobre la arena o construye sobre la casa. O la roca, perdón. Ahí lo que el pastor Carlos nos ha enseñado es que la piedra va a estar abajo todo el tiempo. No importa dónde caminemos. Puede ser que nos encontremos en un lugar arenoso, puede ser que estemos en un pantano, pero si escarbamos y profundizamos, la piedra va a estar allí. Y de ahí es donde nosotros levantamos, el Señor se levanta y levanta casa para nosotros. ¿Se recuerdan que también la semana pasada estudiamos que el Señor le dijo a David, después de que David le había dicho al Señor que él quería hacer casa? No, vimos que el Señor le va a hacer casa a David. Y de ahí es donde empezamos a levantar, el Señor le empieza a levantar esa casa para nosotros. Ese lugar de refugio, ese lugar secreto donde nosotros podemos llegar confiadamente si estamos angustiados, cansados, atribulados, decepcionados. Podemos llegar confiadamente y decirle, Señor, estoy agobiado, estoy débil, como el pastor nos enseñó el fin de semana. Y en ese momento, cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, el Señor va a empezar a darnos fortaleza y nos va a hacer fuertes. Y vean, que tal vez hoy no me quiero extender mucho, pero quisiera que oráramos después. Porque a veces entramos a esos lugares, a nuestro lugar secreto, y pensamos que tenemos que declarar y decir, Señor, tú me haces fuerte, tú me das sabiduría. Y a veces salimos igual como entramos, sin saber y sin tener la salida y sin tener la sabiduría que el Señor nos tiene para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en ese lugar secreto? Despojarnos de todo lo que somos y derramar nuestro corazón y decirle, Señor, no sé qué hacer, soy débil.
estoy enojado por esta cosa, me enojé por esto, hice lo que no tenía que hacer o dejé de hacer lo que no tenía que hacer. Ahí yo puedo ser yo mismo, no tengo que esconderle o adornarle nada al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo ve todo. El Señor ya sabe cómo estamos, ya sabe cómo nos sentimos. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos transparentes, nos quitemos de toda nuestra vestidura. Y el Señor, no puedo hacer esto. Me causa enojo, me causa tristeza, me causa depresión, me causa rencor, me causa tantas cosas. Ahí podemos ir a entregar esas cosas al Señor. Y ahí el Señor nos va a hacer esa casa de habitación. Y ahí va a enviar sus ángeles a socorrernos. Así como el Señor, como Dios Padre envió al monte cuando Jesús estaba orando, afligido hasta la muerte. ¿Quiénes eran los que estaban ayudando y asistiendo al Señor? Los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros? Cuando el Señor viene y pone su nombre en nosotros, entonces ahí se vuelve una casa de Dios, una escalera del cielo, una puerta del cielo. Y al que van a asistir ahí es el nombre del Señor Jesucristo. Por supuesto, viviendo ya en nosotros. Y nosotros vamos a fortalecernos en ese nombre. Porque los ángeles van a enviarnos lo que nosotros necesitamos a ese lugar. No importa dónde estemos y en la condición que estemos. Entonces, hermanos, es bien importante que podamos identificar y entender estas cosas, porque cuando tenemos un problema, lo primero, mire, yo aprendí, Señor, yo no sé qué hacer. Señor, yo no sirvo para esto, soy torpe, cometo muchos errores, a veces en mi enojo empiezo a herir a la gente. Por favor, ayúdame, enséñame, muéstrame, guíame, dame fuerzas. Si es algo difícil que yo tengo que hacer y mantenerme firme, tengo que hacerlo. El Señor me da esa fortaleza, esa convicción, esa firmeza para poder estar ahí a la hora que me estén ofreciendo cosas que no tengo que estar haciendo, ¿verdad? O negocios que no tengo que hacer, ¿verdad? Yo me muevo en un ambiente donde se dan unas cosas espantosas, hermano. Y el Señor me ha mantenido en paz y tranquilo. Si ustedes ven, no soy famoso porque no he salido en ningún titular. Gracias a Dios. Espero no salir en esos titulares, a no sea por el nombre del Señor. La cosa es que quiero compartir este salmo y quisiera pedirle a alguien que me lo lea. Leamos el Salmo 36 y aquí vamos a entender con más detalle lo que les estoy diciendo, hermanos. Alguien que me dio a leer el Salmo 36, todo el Salmo. Son 12 versículos y ahí lo vamos a ir dividiendo poco a poco. Se los voy a poner acá también para que lo podamos ver. Aquí lo tengo en la pantalla. Que me ayude a leerlo. Yo. Lo leo, Gracias. ¿sí? Sí, Nique, gracias. Bueno. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbios contra mí, y mano de impíos no me mueva. Ahí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Amén. Entonces ahí podemos ver podemos segmentar este pasaje, hermanos. Y yo cuando estaba leyendo esto, y miren, esto ya lo hemos estudiado hace un tiempo, pero siempre la Biblia y la palabra le muestra a uno nuevas cosas y cosas diferentes. La primera parte
los 4 primeros versículos. Ustedes están, la palabra describe, o David describe nuestra propia naturaleza, lo que nosotros estamos inclinados a hacer. Lo vamos a volver a leer. La iniquidad del impío me dice al corazón. Miren, aquí le está hablando su propia naturaleza pecaminosa, le está hablando su propio corazón. Y esa es nuestra inclinación al mal o al pecado. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué quiere decir eso? No, seguí haciendo lo que estás haciendo porque no hay temor de Dios. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Lisonjear quiere decir como que se quiere justificar, quiere empezar a armar argumentos como para decir, sí, no importa, no es malo lo que estoy haciendo. Y dice después, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. O sea, va a haber un momento que nosotros vamos a justificar nuestras cosas, nuestra conducta, hasta que de repente nos vamos a hastiar, pero ya es aborrecible también para el Señor, desde el inicio. Pero para nosotros se va a volver algo que de repente va a ser aborrecible. Y es algo que, ¿cómo pude haber hecho eso? Y a veces caemos en esas cosas. Las palabras de su boca son iniquidad. Siempre estamos, si no estamos metidos en esa casa, en ese lugar secreto, vamos a estar empezando a hablar así, con iniquidad y fraude. Fraude quiere decir con engaño. Siempre tratando de sacar algo para nosotros mismos sin tener que dar algo a cambio. Dejó de ser sensato. Esa palabra es bien interesante porque ¿qué es eso? Dejó de razonar y ser, de pensar, de hacer cosas pensando con la cabeza razonablemente y de hacer el bien. O sea, básicamente empezamos a inclinar todo nuestro ser al mal. Pero vean, aquí está la buena noticia. David ya tiene la experiencia con el Señor. Él ya experimentó a Jehová. A Jehová, hasta los cielos es tu misericordia. Y aquí podemos ver que él sabía cómo conectarse y cómo recibir ayuda desde los cielos. Ahí vemos la puerta del cielo. Tu fidelidad alcanza las nubes. Él está conectado. Él ya ha recibido esa ayuda, esa asistencia por medio de los ángeles del Señor. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios abismo grande. Ahí estamos hablando de que ahí es donde el Señor cubre hasta los abismos. Hasta esa escalera, esa puerta del cielo desciende hasta los abismos. Por eso leemos en el Salmo 18 cómo el Señor descendió y se inclinó, dice, y se movió, inclinó los cielos y descendió hasta rescatar al Hijo, hasta el abismo. Esa es parte de la escalera que posiblemente vamos a estudiar más adelante, con más detalle. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Esa palabra conservar quiere decir como preservar o mantener o salvar. Si ustedes lo buscan, también quiere decir todo eso. Él es el que guarda, Él es el que los preserva o los mantiene o los salva. Básicamente quiere decir salvación también. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan. Ahí es donde tenemos que entender cómo los hijos de los hombres se van a buscar ese amparo bajo la sombra de tus alas. Esa palabra sombra también quiere decir oscuridad o tiniebla, si ustedes trazan la palabra. Ahí es donde está el lugar secreto. Y David lo sabía, y David lo había experimentado. Dicen, oigan, esta es la parte que nos interesa, serán plenamente saciados de la grosura de tu casa. Y aquí vean, ahí David ya lo había experimentado. Él ya estaba viviendo en la casa del Señor. Él ya había experimentado la casa del Señor. Y la grosura quiere decir todo lo sobreabundante, todo lo que protege del frío, es la grasa básicamente. Pero se vuelve una cubierta para nosotros. O sea, los gorditos no crean que estamos esas grasitas por algo, es bíblico, hermanos. La pancita es bíblica. Entonces, pero se vuelve una cubierta, se vuelve un aislante. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Saben qué quiere decir? La palabra delicias es Edén. Entonces ahí podemos nosotros poder vivir en la delicia del Señor o en Edén, porque el Señor le plujo llevarnos a ese lugar. Vamos a estar viviendo en un mini Edén en nuestra propia vida. Sí, a pesar de tener al mundo alrededor,
Y vean cómo lo describe. Aquí sigue hablando David. Porque contigo está el manantial de vida. ¿Quién es nuestro manantial de vida? El Señor Jesucristo. En tu luz veremos la luz. ¿Quién es la luz del mundo que vino a los hombres? Jesús. Aquí vamos, Jesús lo llena todo, lo completa todo. Él es nuestra luz. Extiende tu bondad a los que te conocen. Esta palabra conocen quiere decir también a los que te experimentan, a los que saborean, los que tienen ese gusto, ya han degustado del Señor, los que han tenido experiencias con el Señor. Y tu justicia a los rectos de corazón. Aquí esta palabra rectos de corazón, yo tenía conflicto con esto porque yo le decía al Señor, Señor, yo no soy recto de corazón, mi mente está siempre pensando cosas horribles. Y el Señor me lo explicó, me dice, recto de corazón quiere decir que tú vas a caminar en rectitud, dirigido tus ojos hacia el Señor, no importa dónde estés. Recto de corazón quiere decir, yo estoy alineado apuntando hacia el Señor y el Señor se va a encargar de guiarme. No importa donde yo venga, haya salido o donde yo esté en ese momento. Rectitud de corazón quiere decir, yo voy a apuntar todas mis intenciones y todos mis deseos, todo mi razonamiento a buscar al Señor. Y eso es rectitud de corazón. No quiere decir perfección de corazón. No quiere decir que yo ya sea perfecto. No quiere decir que yo sea totalmente íntegro. Yo voy a apuntar hacia ahí y hacia ahí el Señor me va a guiar. Cuando Él vea cuando Él vea mi corazón, que yo deseo, yo anhelo estar hacia Él. Y vean esto, es interesante, dice, no venga contra mí pie de soberbia. Eso ya es lo externo, eso es ya lo que está afuera y que eso no me vaya a afectar a mí. Alguien que venga a traerme algo que me diga, Douglas, tú eres lo mejor del mundo. O Marta Estela, tú eres increíble en el Señor y tú eres la última Coca-Cola del desierto, si se puede decir. Esa soberbia es la que también el Señor nos protege con esa grosura de su casa, que se vuelve un aislante para mantenernos humildes, hermano. Y dice, la mano de impíos no me mueva. Esas son las cosas que ya el Señor nos va a empezar a mostrar para que alguien que venga a insinuarnos algo, a ofrecernos algo, el enemigo, el diablo, va a haber una defensa, va a haber algo que nos va a aislar, nos va a tener alertas y vamos a poder defendernos de eso. Dice, miren lo que dice el versículo 12, allí cayeron los obradores de iniquidad. Y básicamente a veces ni siquiera nosotros no tenemos que hacer nada. El Señor se encarga, porque esa oscuridad que está en el lugar secreto se vuelve protección para nosotros, pero se vuelve tormento para los que están afuera. Algún día lo podemos ver ahí ¿cómo se llama? En Éxodo, cómo el Señor se pasó en la nube, se postró, se puso detrás del pueblo cuando estaban enfrente del Mar Rojo, el ejército egipcio del otro lado y la nube y la columna de fuego en medio, dividiendo los dos campamentos. Y dice, el Señor los protegía a ellos con fuego, con calor, y atormentaba al ejército desde la nube. Entonces, el Señor se vuelve nuestra propia defensa por medio de toda la palabra que nosotros ya empezamos a recibir. Entonces, hermanos, dicen, fueron derribados y no podrán levantarse. Eso ya se encarga el Señor de él. O sea, cuando ya estamos nosotros en la casa del Señor, que es nuestro lugar secreto, ahí el Señor se encarga de todo lo externo. Pero tenemos que llegar conscientes de que nosotros necesitamos ayuda, necesitamos consuelo, necesitamos refugio, necesitamos esa cobertura, porque nosotros no podemos, hermanos. Lo que el pastor Carlos nos enseñó el domingo, somos débiles. Y si entre más rápido nosotros podamos entender lo débil o lo frágil que somos, hermanos, inmediatamente el Señor nos va a socorrer. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor en el monte cuando estaba orando? Señor, estoy afligido hasta la muerte. El mismo Señor reconoció que estaba afligido. Él no dijo, yo soy el Hijo de Dios. No, estoy afligido hasta la muerte. Y ese fue para mí uno de los actos más humildes. Diciendo, Señor, ya me muero, ¿qué hago? O sea, si tú quieres que yo muera aquí, así hará. Pero si no, ayúdame a continuar. O sea, ya estoy afligido. Si tú quieres que yo muera acá, que se haga tu voluntad, pero que no sea como yo, sino como tú. Para mí eso es el Señor. El Señor Jesús nos puso ese ejemplo.
Entonces, cuando nosotros vamos y llegamos con el Señor, Señor, no sé nada, necesito llegar a casa, ayúdeme, auxíliame, dame de beber, dame de esa luz, necesito saber qué hacer con estas cosas. El Señor nos va a auxiliar, porque Él va a ir con nosotros a donde nosotros vayamos. La tierra de la casa de Dios va a estar donde nosotros estemos, y la puerta del cielo va a estar donde nosotros estemos, hermanos. Y vamos a poder llegar a esa casa y pasar por esa puerta del cielo donde estemos, hermanos. No importa en donde sea. Entonces, les quería dejar el Salmo 36 para que oremos de esa forma ya cuando estemos orando y delante del Señor. Señor, mi naturaleza es pecaminosa, pero tus misericordias son hasta el cielo. Tus misericordias son como los montes. Entonces el Señor empieza, ahí es donde uno empieza a orar la palabra de Dios, a orar lo que es la palabra, la voluntad del Señor. Y el Señor confirma y establece y apoya su palabra. Por supuesto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Y si hay comentarios, vamos a hacerlos ahorita. Déjenme dejar de grabar y